Vean el título, qué título más romántico. La agricultura de la zona tórrida. Usted, si va a una librería a leer algo, compraría un libro que se llama La agricultura de la zona tórrida. No, pues no te pasa por el Querono. Bueno, ese poema se llama La agricultura de la zona tórrida. Por el mismo título se da cuenta que esto no es un poema lírico de yo y yo y yo, no, esto es un poema que tiene otra función. Por supuesto va a hablar sobre la agricultura en América Latina. No ni siquiera la naturaleza, la agricultura, que es la utilización que el hombre hace de la naturaleza en su provecho. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre después de la independencia? La independencia, ¿qué pasa en un país cuando está en guerra? La economía fluye, sube o baja la economía. ¿Qué pasa en los campos, en las industrias? La gente está peleando. Obviamente el país acaba devastado, ¿no? El país acaba casi que destrozado, ¿no? Y todas las fuentes de producción están totalmente... Él escribe un poema, La agricultura de Torres, es como diciendo, ya nos liberamos, ahora ¿cuál es la segunda misión? Construir la nación. Y la nación, para que sea construida, tiene que tener una economía sólida. Y en este momento, mayormente América Latina era una región agrícola, con excepción de las zonas de por acá, mineras, de por aquí, las zonas mineras, las zonas ganaderías que aparecen por acá, ¿no? Pero fundamentalmente se está viendo América Latina como un país agrícola. Bien, y esa fue su función, en cierta forma, en el siglo XIX, de ofrecer todos estos productos agrícolas para los otros países. Entonces, la agricultura salvatórrida tiene que ver con eso, así como Olmedo utiliza su poema Bolívar para hablar de la épica militar. Bello va a usar su poema La agricultura para hablarnos de esta otra épica, que es la construcción cotidiana, diaria, de una sociedad ya en paz. ¿Está claro? Entonces, como ven, son poemas que tienen una función, no diríamos ancilar, es literatura de servicio, pero también es una gran literatura. Y lo que nos interesa a nosotros es ver estos contenidos sociales que tienen los poemas, y también cómo esto se formaliza en un texto poético de categoría. Por supuesto, no es solamente, hay muchas más cosas. Ustedes van a ver que en medio de la batalla, aquí contra los españoles, aparece un fantasma que es el Inca. Ahí está ya, obviamente eso ya es literatura. Toda esa fabulación que va a hacer Olmedo sobre estas campañas militares es literatura. Y las comparaciones que va haciendo con campañas griegas, ahí ya entra y ahí el poeta fabulando, ¿no?, desde la poesía el momento histórico, ¿está bien? Pero hace propuestas sociales muy claras también. Eso es lo que nos interesa, ¿está bien? Entonces, vean los otros textos de Bello. ¿Cuáles son? Alocución a la poesía. Porque ¿qué pasa en América Latina? Todavía pasa con la literatura. ¿Es original o en cierta forma hemos estado copiando las literaturas europeas en aquella época? Es un poco una alocución, un llamado a la poesía a que se libere también de España. ¿Me explico? O sea, ya nos liberamos nosotros como individuos, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la economía para garantizar la estabilidad de la nación, la fuerza, ¿bien? Y ahora hace falta que la poesía también abandone Europa y venga desde nosotros mismos. Una alocución a la poesía. De un poema muy hermoso, pero también es un poema que tiene una función social, en este caso cultural. No es liberarse físicamente, también liberar la mente, la creatividad de la colonia, de la metrópoli. Entonces ese es algo. Vean, ¿y cuál es el otro texto? Vean el otro texto. Prólogo a su gramática de la lengua castellana. Es decir, la independencia va también hasta la lengua. El español americano es diferente al español de España. Y él hace una gramática de la lengua americana. O sea, vean que la independencia tiene que pasar de lo político, ¿no?, a lo económico, ¿bien?, y a lo cultural también. Si no hay una independencia cultural, no se ha logrado una total independencia. ¿Está bien? Entonces, ven, estos son textos que van cubriendo las necesidades, ¿no?, sociales, políticas que América Latina tiene en el siglo XIX, en este momento de independencia militar, económica y también cultural. ¿Está claro? Y ese es el primer pedido que vamos a ver por Olmedo y Bello.
Ellos son claramente neoclásicos, que es el movimiento que vamos a ver, claramente neoclásicos. Por supuesto, ¿qué es? Y son poetas, aunque Bello tiene el prólogo de la gramática, es un ensayo de él, ¿está bien? De hecho, él tiene una gramática de la lengua española, ¿está bien? Y en México se usa la gramática, se usa la terminología de Bello. ¿Quiénes estudiaron en México la gramática? Ustedes usan copretérito y eso, ¿no? Eso es de la más gramática, eso es de Bello y Puerto. Eso es de él, el inventor. ¿Está bien? O sea, sí, está bien. Lo que pasa es que no pegó después. Pero sí, se estudia. En algunos países usan esa estructura. Bien. Bello, pues sí, fue Bello. Sí. Bello fue Cuervo después. Hay toda una línea de estudio del español americano y en algunos países se ha adoptado. Entonces lo que nos interesa aquí es esto, la poesía. Son poetas, y ellos adoptan el neoclasicismo. Porque primero es la época, aunque ya en esta época ya empezó el romanticismo en Europa. Ya empezó, desde finales del 1790, por ahí, más o menos. Ya empezó en Alemania, ya empezó el romanticismo. ¿Bien? Empezó. Olmedo no está muy al día en eso, pero Bello sí, porque Bello vive en Londres. Bello está al día, él sabe que el romanticismo es lo que está ahí, está hot en Londres. Pero a él no le interesa el romanticismo. Incluso él tiene polémicas con otros autores que vienen después sobre el problema del romanticismo. Él entiende que América no necesita en ese momento romanticismo. América necesita una literatura racional, didáctica, moralizante, constructiva, de servicio, ¿no? para que acompañe la gesta histórica que en ese momento era imperativa. ¿Está bien? Y él un poco que ve con cierto temor esos impulsos románticos no apasionados. Eso no necesitamos eso ahora en América. Pero realmente él es más un espíritu neoclásico, está formado en neoclásico. Pero conocía el romanticismo. Lo que quiero decir es que él, por elección, no incorporó el romanticismo en su poesía. Hay elementos, pero él está dentro de una estética neoclásica. ¿Está bien? Ya, neoclasicismo. Bien. Esta estética es el siglo XVIII, es ya realmente para esta fecha. Ya el neoclasicismo era una cosa pasada de moda, de modé, ya estaba pasé ya. Esto es un movimiento más del siglo XVIII prácticamente, del siglo XVIII, y que tiene su fuerza muy mayor realmente en Francia, es donde realmente el neoclasicismo se hizo esplendoroso. ¿Sabes? En España lo hay, es interesante, pero el francés es más fuerte. O sea que este ya es un movimiento, digamos, atrasado con relación al siglo, al momento. Aquí lo que se está imponiendo ahora ya es el romanticismo, pero vemos que estos autores, por su formación o por su elección, como el caso de Bello, se mantuvieron dentro de la línea neoclásica. ¿Está bien? ¿Verdad? Bien. Después hablo un poco de esta crítica. Después de Bello y Heredia, si ven el sílabo, vamos a hacer, veamos, 17, paso del neoclasicismo al romanticismo. Y ahí viene otro autor que es Heredia. José María Heredia, cubano. Cubano, pero que vive en México, vivió un poco en Estados Unidos, pero vivió en México ya la segunda mitad de su vida, después regresa a Cuba, etc. Y es ya el paso del neoclasicismo al romanticismo. Paso porque algunos poemas de Heredia, cuando usted los lee, se da cuenta que están más hacia el neoclasicismo, y hay otros poemas, por ejemplo el poema del Niágara, las cataratas del Niágara, ¿no? Que se toma casi como modelo, ¿no? Prácticamente de romanticismo, de inicio del romanticismo, uno de los inicios del romanticismo hispanoamericano. ¿Está bien? Entonces está en la transición. En realidad muchos de ellos están en la transición también, o sea, no todo el mundo escribe romanticismo. Después hay autores que también tienen eso. Usted al final va a ver que hay poemas de Heredia del final de su vida que vuelven a ser neoclásicos. O sea, se mueven entre corrientes. ¿Bien? Y los temas son los que van llamando, ¿no?, las formas. ¿Está bien? Entonces él tiene el poema que sea el Niágara, después el cometa, todos esos temas esplendorosos, esos temas extraordinarios que el romanticismo no exige. Pero después tiene otros poemas que vuelven un poco más a lo neoclásico. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiar